Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 5 de agosto. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Y en esta mañana, como todos los días, es nuestro anhelo muy grande compartir una palabra que el Señor nos ha entregado, poderosa, que nos ha hecho bien, y en nuestro espíritu queremos compartirlo porque sabemos que el tiempo que vivimos es un tiempo postrero, un hermoso día de que el Señor nos ha entregado, pero reconocemos que no podemos mantener nuestra boca cerrada porque es necesario que podamos compartir las victorias que el Señor ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha permitido para este tiempo. Dios te bendiga, Silvia Rosado, mi hermana querida. Dios te bendiga grandemente. Estamos comenzando este devocional de hoy, sábado 5 de agosto, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar vivos para adorarle. En esta mañana cálida aquí en Puerto Rico, damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos. Mami, Dios te bendiga. Hermano Arcelio Rodríguez, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional en esta mañana de hoy sábado, donde el Señor nos ha entregado una palabra. Dios te bendiga, Rafi Abreu, buenos días, buenos días. Estamos comenzando este espacio devocional de hoy sábado 5 de agosto, donde estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido lograr algunas cosas que teníamos planificadas en la mañana de hoy. El Señor nos ha entregado la victoria, y es importante que nosotros, sabiendo que somos iglesia, el Señor nos ha permitido compartir, abrir nuestra boca y compartir una palabra que es de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta mañana, para hacer este espacio, redimir el tiempo, vamos a presentar este espacio en esta red social y vamos a orar para que sea Dios tocando tu espíritu y bendiciéndote con esta palabra que hemos recibido en nuestro corazón, reconociendo que fuera del Señor nada podemos hacer. En esta hora te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos las gracias. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por un nuevo día, gracias por permitirnos, Señor, entrar en las redes sociales como un instrumento de acercamiento, Padre, para la evangelización en un tiempo posmoderno. Oh Padre amado, en un tiempo donde los adelantos y los entretenimientos son parte de nuestras batallas, son parte de aquellas cosas que tenemos que enfrentar y podemos utilizarlas para alcanzar más vidas. Espíritu Santo, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu que nos hace la contra. Padre, en esta mañana queremos dar de gracia lo que por gracia tú nos has entregado, y en esta mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Yo te pido que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien, si no es en el en vivo, en la repetición, pero permite que tu palabra haya cabida en el corazón de alguien que pueda necesitar, Padre mío, reconocer los tiempos que vivimos. Esta palabra que nos infunde aliento, que nos infunde paz, que nos entra nuevas fuerzas. Padre amado, reconocemos que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos que tu palabra fue dejada para nosotros, para que pudiéramos entenderla con el Espíritu. Padre, atamos al hombre fuerte y reprendemos todo espíritu de error. Proclamamos, Señor, tu paz, la sabiduría que vienen de ti. Padre, en esta mañana enviamos la palabra, la tiramos como redes, oh Padre amado, para hacer esa pesca milagrosa, Padre, porque queremos traer más vidas al cuerpo de Cristo, para que más vidas, Señor, agranden tu cuerpo, oh Padre amado, porque eres la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. En esta mañana hemos entendido, Padre, nuestra humillación delante de ti es necesaria. Reconocemos, Padre, que nada podemos decir ni entregar si tú no estás presente. En esta mañana
Bendice este sábado, Padre, tú eres nuestro reposo. Padre, tú eres nuestro descanso. Reconocemos que estamos en un tiempo posmoderno donde los indicadores nos muestran que estamos muy cerca de algo especial, de algo que tú tienes para cada vida. Oh Padre, atamos al hombre fuerte y vamos a entregar la palabra como tú nos las has entregado. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy. Nuestra hermana y amiga Silvia Rosado del pueblo de Atillo Natural, aunque reside en Camuy, te damos el saludo y un abrazo grande. Para mí como una hermana, te amamos muchísimo. También saludamos a nuestro hermano Rafael Abreu. Dios te bendiga poderosamente, que el Señor te dé fuerzas en tu salud y que te ayude grandemente. También saludamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. También seguimos saludando cada vida a mi prima Daisy Rivera, que también siempre se conecta con nosotros. Nuestro hermano David Muñiz. Reconocemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, y en esta mañana, como todos los días, queremos entregar una palabra fresca que el Señor nos ha dado muy temprano, y la palabra se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 4 y verso 11, Apocalipsis 3, 19 y 20. Dice el primer versículo del capítulo 4 de Primera de Samuel, y en el versículo 11 dice la Escritura, y el verso 11, y el arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dice, y el arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. También dice Apocalipsis 3, 19 y 20, dice la Escritura, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Buenos días, nuestro hermano José Luis Torres. Buenos días, estamos compartiendo este espacio devocional en el capítulo 4, en el verso 11, donde dice, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Gloria a Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, versos 19 y 20. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en esta palabra, Dios te bendiga, hermano Iván Juarbe y su esposa Nilsa. Dios te bendiga. Siempre oramos por tu vida y te celebramos porque sabemos que Dios está en control. En esta mañana estamos compartiendo una palabra poderosa que nos habla de cosas que sucedieron dentro del pueblo de Israel y quedan como cuadros para que nosotros tomemos la experiencia, tomemos la instrucción, porque en medio de este tiempo, igual que en el tiempo de Israel, hubo una situación, y fue que el arca del pacto fue robada. El tabernáculo se quedó vacío, y en esta mañana hay algo que tú portas y que ha dejado vacío el templo de Dios, porque mientras tú no te activas dentro del cuerpo de Cristo, el tabernáculo está vacío, el templo está vacío, y los enemigos de Dios siguen haciendo lo que quieren hacer. En esta mañana el llamado es a que tú te reconozcas, a que tú reconozcas que eres iglesia, a que reconozcas que iglesia no es un grupo selecto, no es un grupo de personas con un nombre de una religión o un nombre de una denominación. Reconocemos que iglesia es todo aquel que porta a las tablas del pacto, ese pacto que en el Antiguo Testamento te hacían llevarte a un esfuerzo humano, porque
tenías que llevar un becerro, porque tenías que llevar unas tórtolas, tenías que llevar algo allí al santuario para que fueran los sacerdotes quienes hicieran el sacrificio. Pero hoy en el nuevo pacto, en ese pacto que simplemente demanda que confieses tu pecado, que demanda que tú te arrepientas, que demanda que tú te alinees. Dice la Escritura que en ese nuevo pacto nosotros tenemos que estar alineados al trono, porque el trono es el que gobierna. Pero ¿qué pasaba en el antiguo pacto? Dice la Escritura que el pueblo de Israel comenzó a creerse que simplemente por ser el pueblo de Dios estaba garantizada su victoria. Pero es que la palabra del Señor dice que el pacto viene en dos direcciones. Viene del que hace el pacto, pero también hay un compromiso de parte del que recibe los beneficios del pacto. Y es que lo que nos está diciendo la Escritura en esa porción de la palabra, dice que el arca fue tomada y que murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando me habla de muerte, me habla de que hubo algo, una desobediencia. Me habla de que el arca del pacto era donde se contenía, era una caja que era de madera forrada con la tapa en oro, pero tenía madera y oro, ¿verdad? Era su complexión de la cual había sido hecha para que tuviera esa constitución un poco débil, ¿verdad? Pero con el oro se hacía fuerte. Y es que en estos cuadros de la palabra en el Antiguo Testamento vemos que la madera representa la humanidad, pero cuando está unificada al oro, el oro no es otra cosa que la presencia de Dios te hace portador de la ley que contenía esa arca. Dios te bendiga, Nilsa, buenos días. Estamos hablando de ese tiempo cuando el arca del pacto tenía que ser llevada a Silo, a ese tabernáculo de reunión. Dios te bendiga, Rubén, buenos días, qué bueno poder contactarte por aquí, ya que los otros días nos vimos por primera vez personalmente y ha sido una gran satisfacción poder conocerte en persona. Dios te bendiga grandemente. Estamos compartiendo en esta mañana la Escritura de Primera de Samuel 4:11. Dice la Escritura: y el arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. La Escritura es muy clara cuando nos habla de que en el tiempo que estamos hablando ahí hubo una muerte, y dice que la palabra que las muertes que hubieron fueron por causa de la desobediencia. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces? En el tiempo de Primera y Segunda de Samuel había una desobediencia, un sacerdocio degradado, un sacerdocio que había tirado por tierra todo aquello que Dios había establecido y que había permitido que aquel sacerdocio tuviera el acercamiento de abrir los cielos, porque es que el sacerdote es el que está llamado a conectar al pueblo con el cielo. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que en este tiempo estamos bajo un nuevo pacto. Jesucristo abrió el acceso y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha dado el acceso directo para que no necesites a alguien que te tenga que servir de intermedio. La palabra dice que cuando Jesucristo entregó su espíritu, el velo se rasga y nos da el acceso directo a ese lugar santísimo. Por eso en esta mañana, ante el cuadro del tabernáculo, sabemos que esos cuadros eran representativos de un nuevo pacto que se desataría con la muerte de Jesús. Pero Jesús no quedó muerto, Jesús también resucitó, y dice la Escritura que en el pasado había una división entre aquel lugar de consuelo y el lugar de tormento, pero Jesús descendió a las profundidades de la tierra y Él llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Eso dice el apóstol Pablo mediante la revelación del Espíritu, que era el apóstol de los gentiles. Reconocemos en la palabra del Señor que el arca de Dios había sido tomada y
murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Es que surgen tragedias cuando nos salimos fuera del propósito de Dios, cuando el templo aparece vacío, cuando está vacío el lugar que debía tener el arca del pacto, cuando no hay esencia en el sacerdocio, cuando surgen tantas cosas. Dios estaba llevando al pueblo de aquel lugar del desierto, los estaba llevando para que ellos tuvieran un lugar de adoración. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo se descuida? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios abandona la palabra? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se olvida que no puede estar vacío el lugar de reunión? Porque el lugar de reunión era el tabernáculo, pero dice la Escritura que eran cuadros, porque hoy tú y yo somos ese templo, no hecho de manos de hombre, pero que contenemos un tesoro por dentro. ¿Qué pasa cuando ese templo ha sido diseñado para que tú puedas portar su gloria, pero en vez de portar su gloria está vacío? ¿Qué pasa cuando los filisteos que se supone que tú venzas, tú estás caminando con ellos, haciendo las mismas cosas que ellos hacen? Porque dice la Escritura que Dios ha establecido un orden. Ofni y Fines tuvieron que pasar por la muerte, pasar por el juicio, porque ellos se burlaban de lo que Dios había establecido. Ellos seguían haciendo su lugar de abuso, su lugar. En vez de establecer el orden en la casa de Dios, ellos hicieron lo que mejor les parecía. Y es que en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de una desobediencia completamente abierta. Es un desafío a todo lo que Dios ha establecido. Y dice la Escritura en el segundo verso que estamos trayendo. Traímos Primera de Samuel 4:11, pero traímos Apocalipsis 3, versos 19 y 20. Dice el verso 19 de Apocalipsis: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta escritura en la visión de Juan, el discípulo amado, que es llevado a la isla de Patmos, dice la Escritura que él le da el cierre más hermoso a nuestra Biblia, porque nuestra Biblia contiene como último libro la revelación que tuvo este discípulo amado Juan. Y dice la Escritura que él fue el autor de ese evangelio de Juan, pero fue el autor de las 3 cartas también y de la revelación de Jesucristo, porque Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de lo que sucede con Jesús cuando es elevado a los cielos. ¿Sabes tú que nuestro Jesús no está muerto? No está muerto, Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre esperando la orden para venir a arrebatar su pueblo, porque hay una novia que le había fallado a Dios, una novia y un Adán que habían caído en el pecado, pero es ahí donde se establece un nuevo pacto, donde un día vendría la simiente de la mujer, y esa simiente de la mujer creería por la fe en Jesucristo. Esa simiente de la mujer somos tú y soy yo, que una vez estuvimos perdidos, que una vez andamos con la marca de Caín, una vez tuvimos la protección de Dios aún estando en desobediencia, porque cada cuadro de la Escritura te muestra que Dios te ha protegido, que esa marca que hubo en Caín, que no sabemos cuál era, pero dice la Escritura que Dios lo protege. Y lamentablemente dentro de aquel cuadro se ve que Abel muere, y dice la Escritura que todavía la sangre de Abel reclama por justicia, pero reconocemos que Dios establece su misericordia en la marca que le pone a Caín, porque Dios quería que él pudiera ser preservado
preservada su vida, porque igual que Caín, tú y yo también hemos cometido graves errores y Dios en su misericordia nos ha guardado. Pero dice la palabra que pasó el tiempo, que Dios establece un tabernáculo de reunión, un lugar donde ellos llevarían su sacrificio allí a Silo, y ellos llevarían ese sacrificio para poder mantener cielos abiertos. Es que Dios te bendiga, hermano Secundino, buenos días. Estamos compartiendo la escritura en dos lugares, Primera de Samuel 4:11 y Apocalipsis 3:19 y 20. Y estamos diciendo que en esos cuadros del Antiguo Testamento tenemos el arca del pacto de Dios. El pueblo de Israel estaba en desobediencia. El pueblo de Israel creía que por tener el arca del pacto era algo que le iba a dar a ellos la libertad o la victoria, pero reconocemos que ellos tomaron esa arca del pacto como algo que era simbólico, como algo que era místico, que les estaba trayendo una suerte, una victoria, pero es que el cuerpo de Cristo es más que eso. El cuerpo de Cristo tiene el poder. Estas señales seguirán a los que creen. Y dice la Escritura que Dios tuvo que tratar directamente con el pueblo de Dios, y muchas veces nos recostamos en las victorias pasadas y se nos olvida que un pacto es en dos direcciones. Reconocemos que un pacto tiene que ver con lo que promete el testador, pero también tiene que ver con las condiciones de los herederos, porque el heredero no puede heredar si no está bajo el pacto. Y reconocemos que todo aquel que se hace hijo de Dios, Dios te bendiga, Carmen Delia Vargas, buenos días, Dios te bendiga grandemente. Estamos compartiendo la escritura en dos lugares, Primera de Samuel 4:11, Apocalipsis 3:19 y 20, y estamos diciendo que nuestra Biblia tiene un final espectacular en ese libro de Apocalipsis, porque sin el libro de Apocalipsis no tuviéramos el cierre de lo que estaba aconteciendo cuando Jesús muere y sale en ascensión, ¿verdad? Frente a aquellos apóstoles, dice la Escritura que los ángeles dijeron: este mismo Jesús que habéis visto subir a los cielos regresará. Pero dice la Escritura que aun cuando el Señor asciende a los cielos, en la visión que tiene Juan, quien es el autor del Evangelio de Juan, el discípulo amado, aquel que escribe también las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, pero también escribe la visión en la isla de Patmos de lo que sucede y de lo que sucederá al final de los tiempos. Y es que sin ese libro de Apocalipsis no tuviéramos la convicción de que Jesús está vestido, está sentado a la diestra del Padre, está vestido con ropas sacerdotales, tiene las marcas en sus manos, pero está victorioso, fue coronado de gloria y de honra. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y dice la Escritura que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Primera de Samuel, en el versículo 11 de ese capítulo 4, vemos que el pueblo de Israel seguía haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y aquel sacerdocio de Elí estaba degradado, habían contaminado aquello que Dios había establecido. Dice la palabra que Ofni y Fines son muertos, los hijos de Elí, pero dice la palabra del Señor que Dios tiene que reprender, porque Él reprende y Él disciplina a todos los que ama. Y es que es necesario que tú entiendas que si tú eres llamado a ser hijo de Dios, tienes que andar de la manera correcta. No es a tu manera, no es de la forma que tú lo quieres ver, es de la manera que se ha establecido en la palabra. Y la manera que Dios ha establecido es que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y sabes tú lo que va a pasar el día que tu vida, Dios te bendiga, Eric Soto, buenos días. Estamos compartiendo la
la escritura en dos lugares, en Primera de Samuel 4:11 y en Apocalipsis 3:19 y 20. Y estamos trayendo dos secciones distintas, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Y es que estamos hablando de dos pactos diferentes. En el primer pacto el hombre tenía que hacer un esfuerzo por llevar lo que Dios había pedido. Pero fíjate que en el cuadro de Primera de Samuel capítulo 4 y verso 11 vemos que el arca del pacto es robada por los filisteos. Vemos que el sacerdocio de los hijos de Elí era uno degradado, no había temor a Dios, era uno como lo que ocurre en nuestros días. Tenemos gente que tiene nombre de ser salvos, tienen nombre de ser hijos de Dios, pero no se comportan como los sacerdotes que Dios está demandando en este tiempo, porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, porque es que Dios está buscando una iglesia que le sirva en espíritu y en verdad, una iglesia que sabe que contiene que es tabernáculo que contiene un arca. Pero ¿qué pasaba en el tiempo de Ofni y Fines? Dice la escritura que Dios te bendiga, Rafi Padín, buenos días. Es que estamos viendo, gloria a Dios, Dios te bendiga desde Pensilvania, José Juárez, buenos días. Nos alegra mucho que estés conectado a nuestra transmisión, porque estamos compartiendo una escritura de Primera de Samuel 4:11 y reconocemos en la palabra del Señor que estos cuadros nos traen la enseñanza de lo que estamos viviendo hoy. Fíjate que el pueblo de Dios, por causa de ser el pueblo de Dios, se recostaron de su fama y olvidaron que había una labor que hacer en ese primer trato de la ley, porque en la ley el esfuerzo de ellos iba a ser vital para que ellos pudieran tener cielos abiertos. Por eso fue el fracaso del primer pacto. Ese primer pacto dependía del esfuerzo humano, pero en la gracia que es ese nuevo convenio que ha hecho el Señor con su iglesia mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjate que la gracia de Él nos alcanza. Fíjate que la gracia, Dios te bendiga, mi vecina querida Gigi González. Buenos días. Estamos compartiendo la escritura en dos secciones, Primera de Samuel 4:11 y Apocalipsis 3:19 y 20. Y en modo de un estudio les estamos diciendo que en el Antiguo Testamento había un primer pacto, y ese primer pacto dependía del esfuerzo humano que tuviera que hacer la persona que necesitaba conectarse otra vez con Dios. Tenía que llevar el sacrificio correcto y llevarlo de la manera correcta al lugar del tabernáculo. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de Elí? Un sacerdocio degradado como el que estamos viviendo hoy, un tiempo de mucha desobediencia, un tiempo de un menosprecio a lo que Dios demanda, a lo que Dios te pide. En aquel tiempo el arca fue robada por los filisteos. En aquel momento el pueblo de Israel trató de enfrentarse sin el arca, sin la debida conciencia de lo que estaba pasando, y el pueblo de Israel pierde esas batallas con los filisteos. Era que el tabernáculo estaba vacío, y no estuvo vacío por poco tiempo, estuvo vacío por más de 20 años, porque el arca del pacto había sido robada. ¿Y qué pasa en este tiempo? Que también hay muchos templos que están vacíos. Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés. Estamos predicando la palabra de Primera de Samuel 4:11 y estamos diciendo que la época del pueblo de Israel, donde el arca fue robada, donde el arca había sido robada por los filisteos, no es otra cosa que el cuadro de un cristiano que no tiene la presencia de Dios y solamente carga un nombre de forma religiosa, un aspecto físico, solamente apariencia, pero le falta la presencia del arca del pacto. Eso es lo que nos trae la escritura en esta mañana. En Primera de Samuel 4:11 estamos viendo que
el arca del pacto de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero ¿qué sucedía en aquel momento? El arca del pacto había sido descuidada, se había degradado un sacerdocio. Los hijos de Elí estaban haciendo lo malo delante de Dios, pero también en la otra porción de la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 19, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Sabes tú que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo preciso que tenemos que hacer arrepentimiento. Es el tiempo de la gracia, el tiempo para que el pueblo entienda que todo aquel que porta el nombre de Jesucristo como hijo de Dios tiene que cargar su gloria, tiene que tener su Shekinah, tiene que portar su gloria, porque este mundo necesita verte diferente. Este mundo está en oscuridad. Este mundo está viviendo los tiempos más difíciles que vivía también en el tiempo de Israel. En medio de su desobediencia, el sacerdocio había sido degradado. ¿Y qué pasa en nuestro siglo XXI? En el tiempo posmoderno, donde Cristo ha prometido que viene por una novia, que la novia no se está preparando. Hay mucha gente distraída, hay mucha gente que ha perdido el arca. El tabernáculo está vacío, igual que se habían robado el arca del pacto, no por un día, no por 2 días, pasó más de 20 años el tabernáculo vacío. Y sabes tú que tener el tabernáculo vacío y no tener la presencia de Dios, que no se manifieste la Shekinah de Jehová, la nube de la presencia de Dios, es muy peligroso. Fíjate que en el tiempo de Elí, sus hijos pagaron con muerte. Y sabes tú que también tú te corres el chance, porque el no tener el tabernáculo lleno con la presencia del arca del pacto también es un juicio que puede acontecer sobre tu vida, llegarte la muerte de manera inesperada. Y si tu tabernáculo está vacío, es muy probable que te pierda tu vida. Por eso es que nosotros, en el día del sábado hoy, que era un día tal vez de reposo para el pueblo de Israel en la ley, en Cristo Jesús, nosotros tenemos, Dios te bendiga, Rosy Rivas, estamos compartiendo la escritura de Primera de Samuel, capítulo 4 y 11, verso 11, donde estamos hablando de dos situaciones diferentes. Fíjate que en aquel tiempo el arca del pacto había sido robada, como le ha sido robado al pueblo de Dios por causa de su desobediencia. La presencia de Dios no se manifiesta, no es visible. Nos caemos en algo religioso donde la presencia de Dios no es manifiesta por causa de que el pueblo vive distraído, vive haciendo lo mismo que hacían los hijos de Elí, burlándose de lo que Dios les había entregado. Pero en este tiempo, fíjate que el arca del pacto había sido robada por los filisteos, porque cuando nosotros estamos en desobediencia, pero en un aspecto religioso, nos creemos que todavía tenemos el poder, nos creemos que todavía por ser parte del pueblo de Dios tenemos la victoria. Pero déjame decirte que si no se ha manifestado el juicio todavía, es por causa de su misericordia. Pero es necesario que tú entiendas que el tiempo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, nosotros también estamos bajo un pacto perfecto. Jesucristo nos ha dado su gracia, pero dice ese verso 19: yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es que en el tiempo de la gracia se hace urgente el arrepentimiento. En el tiempo de la gracia no podemos tener un tabernáculo vacío, no podemos tener el arca robada, tenemos que tener su presencia. Y es que dice la escritura que aún cuando el arca fue recuperada, mató a unos pocos porque lo llevaron de una manera indigna. Y en este tiempo también se puede acontecer los juicios de Dios por causa de una desobediencia completamente, en una rebelión, porque sabemos por la palabra que su misericordia en nosotros ha hecho que nosotros podamos tal vez evitar que nosotros tengamos el juicio de Dios
en nuestra vida cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que el tiempo que vivimos es un tiempo de gracia. Y déjame decirte que los tabernáculos vacíos no sirven de nada. Tener una persona con nombre religioso, con nombre de una denominación tal vez, y alega tener la presencia de Dios, pero la Shekinah de Jehová, la presencia de Dios, no la portas en tu vida. Esto es peligroso y esto te acarrea un juicio. Dice la Escritura: yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero ¿qué pasa con la sociedad del siglo XXI? ¿Qué pasa con la iglesia del siglo XXI? Si la iglesia del siglo XXI está distraída, es una novia que está esperando por su novio, pero no se prepara. ¿Qué pasa con la novia que, sabiendo que estamos en un tiempo postrero, que estamos en un tiempo final, está viendo que el arca fue robada y que el tabernáculo está vacío? Se hace urgente que prediquemos la palabra de arrepentimiento. Dice la Escritura: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Oh iglesia amada del Señor, no puedes permanecer igual de vacía que como estaba el tabernáculo. El tabernáculo había sido robada el arca del pacto, y en el primer pacto el pueblo tenía que hacer un esfuerzo humano, pero en el segundo pacto, que es el de Jesucristo, estás llamado a creerle a Jesús por la fe. Estás llamado a estar alineado, estás llamado a proclamar el nuevo convenio que ha hecho Jesús. Pero ¿cuál es la trampa del enemigo? Que en medio de la gracia tú crees que tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero yo quiero decirte que el Señor te ha hecho libre, pero demanda que tú te alinees, demanda que tú le sirvas, demanda que confieses tu pecado, demanda que no vivas igual que vive el mundo, porque a pesar de que tienes la libertad con la que Cristo te ha hecho libre, tú ahora eres un templo no hecho de manos de hombre. Eres un templo que cargas la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que el arca del pacto fue robada, que el arca del pacto en aquel momento había dejado el tabernáculo vacío. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que el arca del pacto representaba la presencia perdida de Dios, porque el Señor se había alejado por causa de la desobediencia. Y en este tiempo posmoderno que vivimos, el arca del pacto tal vez te ha sido robada porque tú mismo le has dado la apertura a que el enemigo te robe tu milagro, a que el enemigo te ponga en un lugar que no te corresponde. Déjame decirte que en este tiempo Dios te llama a un arrepentimiento. Dios te llama a esperarlo. Eres una novia que no puede estar jugando con sus vestiduras, que no puede estar jugando con su tiempo, porque es el tiempo para que compres el aceite y el vino. Pero ¿qué pasa con la novia? La novia está distraída, la novia está dormida, no se da cuenta que se acerca el tiempo. Amada iglesia del Señor, no predicamos una denominación, no predicamos una religión, predicamos el arrepentimiento, predicamos que tú eres iglesia, que tu tabernáculo está vacío de la presencia del pacto, porque el pacto del Señor fue a través de la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasa si no tienes la presencia de Dios? Eres un tabernáculo vacío, tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Y dice la Escritura en Apocalipsis, en la visión de Juan, cuando él escribe ese libro de revelación que no tiene mejor final, nuestra Biblia, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sabes que el Señor esté tocando a la puerta de tu corazón, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de cada persona que conforma el cuerpo de Cristo, se convierte en iglesia. E iglesia, es necesario que comparta lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha perdonado y nos ha entregado unas vestimentas de bodas. Por eso no predicamos religión, predicamos arrepentimiento, predicamos que el Señor está muy cerca.
arca. No permitas que tu arca, el arca del pacto, te sea robada. No permitas que su bendición no te acompañe. El arca estuvo perdida por mucho tiempo, pero era necesario que fuera recuperada. Y en este tiempo, en el nuevo pacto, tienes la oportunidad de hacer arrepentimiento ahora, que todavía el Señor no ha llegado, pero todos los indicadores nos dicen que aunque no sabemos fecha ni hora, estamos muy próximos a su revelación de que Él regresa por su pueblo. Por eso en esta mañana nuestro anhelo grande es que tú entiendas que Él está muy cerca a las puertas y que Él reprende y castiga a todo aquel que recibe por hijo cuando no camina de la manera correcta, de la manera apropiada que Él ha establecido en su palabra. Por eso nuestro mensaje como iglesia es el arrepentimiento, es el evangelio de Jesucristo, es lo que Él hizo por nosotros. Es que en este tiempo somos trompetas para anunciar el arrepentimiento, para salir de la religiosidad, para salir de un tabernáculo vacío y contener su presencia, su Shekinah. Por eso en esta mañana nosotros te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo y te arrepientas. En esta mañana vamos a dar por terminado nuestro devocional. Te invitamos a una noche espectacular de nuestra inauguración del lugar de reunión que Dios nos ha permitido lograr en Mam de Isabela, en el lugar donde fue un lugar de baile, un centro de entretenimiento. Hoy es Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Te hacemos la invitación para que nos acompañes a la reunión de los santos, a la reunión donde estaremos adorando a nuestro Dios, reconociendo que el tiempo que vivimos es uno postrero, que no hay tiempo para distraernos y que en esta mañana es necesario que proclamemos arrepentimiento, que proclamemos que hay un convenio que el Señor ratificó en el momento que Él entregó su vida por ti, por mí. Él nos ha entregado una salvación. No la pierdas, tienes que cuidarla, no la pierdas, iglesia amada. En esta hora te invitamos a orar. Vamos a dar por terminado este devocional. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria a ti, te pedimos, Padre, que tú traigas luz al corazón de cada vida. Padre, que entienda que estar en la religiosidad es tener el tabernáculo vacío, es haber perdido por causa de los filisteos, Señor amado, la presencia tuya, tu Shekinah. Padre, no queremos ser tabernáculos vacíos, queremos tener tu presencia, queremos portar tu gloria. Espíritu Santo de Dios, atamos al hombre fuerte, ser revelado al corazón de cada vida, que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre amado, permite que tu Espíritu Santo haga, Señor, la presencia, Padre, su morada. Oh Padre, convence de pecado, justicia y juicio. Alcanza a cada vida que nos ha acompañado, nuestro hermano Rafi Abreu, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, nuestra hermana, nuestra madre Antonia Ramos, nuestra hermana Rosy Rivas, nuestras amistades, hermanos en Cristo, Nancy Rodríguez, nuestra hermana Mirelsi, nuestra vecina y hermana en Cristo, Gigi González, nuestro hermano Junior Ayala, nuestra hermana Nilsa e Iván Juarbe, nuestro hermano Rafi Padín y su esposa, nuestro hermano José Juarbe desde Pensilvania, nuestro hermano Eric Soto desde la Florida, nuestro hermano Carmen Delia Vargas también en los Estados Unidos. También hablamos nuestros hermanos Rubén Rodríguez, Dios bendiga a nuestro hermano, sí, gloria a Dios. Bueno, todos los que se han conectado en esta mañana, es para nosotros una bendición. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro interés es que el cuerpo de Cristo sea agrandado, que Cristo se manifieste a tu vida y que entiendas que este es el tiempo de un sacerdocio correcto, conectados al Espíritu Santo, porque somos ese tabernáculo que no puede estar vacío, que tiene que tener las tablas del pacto, esa porción de maná, los frutos que debe manifestar la iglesia de Jesucristo en la vara de Aarón, porque ella tiene que florecer. Por eso en esta mañana eres iglesia. Dios te bendiga, hermana Silvia Rosado. Adelante en el Señor y excelente día. Buen provecho. Dios te bendiga.